El representante de Semre, Arda, ha provocado un sorprendente revuelo al comenzar a intervenir directamente en los movimientos profesionales de Gökberg Yildirim, generando un ambiente tenso que ha captado la atención de toda la prensa. La noticia estalló de manera repentina y causó un efecto dominó en las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a comentar lo sucedido. La situación llamó especialmente la atención porque ninguno de los involucrados hizo declaraciones inmediatas. El silencio inicial de ambas partes solo aumentó la curiosidad del público. Los equipos de comunicación de los artistas fueron contactados, pero evitaron profundizar en los detalles. Todo esto provocó que la historia creciera aún más rápido y se volviera tendencia en cuestión de minutos. Fuentes cercanas a la industria señalaron que el representante de Semre, Arda, habría intentado influir en una decisión que correspondía exclusivamente a Gökberg Yildirim. Esta supuesta interferencia tomó fuerza cuando varios testigos afirmaron haber visto una discusión breve pero intensa entre el representante y miembros del entorno de Gökberg. La interacción habría ocurrido en un entorno profesional, lo que agrava aún más la percepción pública del incidente. El hecho de que surgiera en un momento clave de ambos intérpretes generó todavía más especulación. La prensa comenzó a investigar, y surgieron múltiples versiones contradictorias. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente. El incidente se volvió especialmente viral cuando un video borroso comenzó a circular en las plataformas digitales. En dicho material, se aprecia una conversación acalorada, aunque no se distinguen detalles concretos. Aún así, la audiencia no tardó en asociarlo con la supuesta intervención del representante. Los comentarios no se hicieron esperar y se multiplicaron rápidamente. Muchos usuarios expresaron su sorpresa por la actitud del representante. Otros, en cambio, cuestionaron si podría tratarse de un malentendido sacado de contexto. Mientras avanzaba el día, diversos programas de entretenimiento mencionaron el suceso en sus emisiones en vivo. Cada uno intentó descifrar lo ocurrido y añadir nuevas perspectivas. Algunos conductores incluso insinuaron que la relación profesional entre Semre, Arda y Gökberg Yildirim podría estar entrando en una fase complicada. Estas insinuaciones, por supuesto, aumentaron la tensión mediática. La conversación se extendió fuera de los estudios televisivos y llegó a miles de hogares. La noticia se convirtió en un tema inevitable en las redes. A medida que el público exigía claridad, la prensa comenzó a presionar con más intensidad. El entorno de Gökberg Yildirim permaneció hermético y se limitó a no desmentir ni confirmar nada. La falta de reacción solo aumentó la percepción de un conflicto latente. Durante horas, la audiencia permaneció atenta a la espera de un comunicado. Las especulaciones continuaron creciendo sin pausa. La incertidumbre se convirtió en el centro de la conversación. Por otro lado, el equipo de Semre, Arda mantuvo una postura cautelosa. Aunque se intentó contactar a su representante, no se obtuvo respuesta clara. La distancia adoptada por su entorno fue interpretada por muchos como una señal de preocupación. Algunos analistas incluso afirmaron que el silencio podría ser parte de una estrategia para evitar un posible escándalo mayor. Esto contribuyó a que la noticia siguiera dominando las plataformas digitales. El público continuó compartiendo teorías diversas sobre el motivo real del incidente. Varios periodistas insistieron en que existía un trasfondo más profundo detrás de la interferencia del representante. Según estas teorías, la intención pudo haber estado relacionada con futuras decisiones de carrera. Aunque no hay pruebas que respalden estas afirmaciones, los medios continuaron explorando esa posibilidad. La narrativa creció con tanta fuerza que incluso otros artistas fueron consultados al respecto. Algunos de ellos prefirieron mantenerse al margen. Otros expresaron su sorpresa ante la magnitud de la situación. La audiencia, por su parte, convirtió el tema en una conversación masiva. Miles de comentarios inundaron las redes, algunos criticando al representante y otros defendiendo la posibilidad de un simple malentendido. En cuestión de horas,
los nombres de Semre Arda y Gökberg Yildirim se volvieron tendencia simultáneamente. Esta coincidencia aumentó el alcance de la noticia. Usuarios de todas partes comenzaron a compartir clips, falsas filtraciones e incluso bromas sobre el incidente. La viralidad parecía imparable. Cuando la historia alcanzó su punto máximo de repercusión, varios expertos en comunicación comenzaron a analizar la situación públicamente. Argumentaron que cualquier interferencia entre representantes y actores puede tener consecuencias significativas. Explicaron que estos conflictos, cuando se hacen públicos, suelen afectar la imagen de todos los involucrados. También comentaron que este tipo de tensiones rara vez se exponen sin motivo. Los análisis fueron replicados por los espectadores. Esto aumentó aún más la percepción de gravedad del incidente. A pesar del análisis profesional, ningún detalle contundente salió a la luz. La falta de evidencia sólida generó más preguntas que respuestas. El público exigía claridad, pero ninguna declaración parecía inminente. Los programas de televisión continuaron debatiendo el tema durante la tarde. Los usuarios volvieron tendencia a cada frase relacionada con el suceso. Nada parecía calmar la curiosidad colectiva. Más adelante, surgieron imágenes adicionales que mostraban a los involucrados en distintos momentos del día. Aunque no revelaban nada incriminatorio, fueron interpretadas por muchos como señales indirectas de tensión. Estas imágenes generaron miles de reacciones. La audiencia comenzó a compararlas con otras apariciones anteriores. Las conclusiones eran variadas y contradictorias. El misterio seguía creciendo. El nombre del representante también comenzó a circular como pieza central del conflicto. Algunos espectadores se preguntaban si su intervención fue intencional o accidental. Esta duda alimentó aún más la conversación. Las redes sociales se llenaron de hilos analizando cada posible interpretación por actuación. En varios debates, se mencionó la importancia de mantener los límites profesionales en la industria. El caso se convirtió en ejemplo de ello. Al mismo tiempo, la prensa continuó investigando el origen del conflicto. Las hipótesis crecían a medida que surgían nuevos fragmentos de información. Sin embargo, ninguna era lo suficientemente sólida como para considerarse definitiva. Los espectadores comentaban que la historia parecía avanzar sin llegar a un punto claro. Esto generó frustración entre quienes buscaban respuestas contundentes. El enigma seguía sin resolverse. Durante la noche, varios analistas destacaron cómo el silencio de los artistas aumentó la magnitud del fenómeno. Señalaron que, en algunos casos, la falta de comunicación puede volverse en contra de los involucrados. Comentaron que la audiencia tiende a llenar los vacíos con especulación. Este fue exactamente el caso aquí. La incertidumbre alimentó la historia hasta convertirla en un fenómeno mediático. Conforme pasaban las horas, la historia parecía crecer sin límites. Los espectadores comentaban que no recordaban un caso reciente que generara tanta conversación tan rápido. Los programas de entretenimiento anunciaron que continuarían siguiendo el desarrollo. El público seguía respondiendo masivamente. Cada plataforma replicaba la historia de manera distinta. La viralidad continuaba expandiéndose. En medio de todo este movimiento, surgieron versiones que afirmaban que pronto podría haber un comunicado oficial. Nadie sabía exactamente qué diría ni quién lo emitiría. Aún así, la posibilidad despertó nuevas expectativas. La audiencia expresó que no quería quedarse sin conocer los detalles reales. Las especulaciones continuaron dominando las conversaciones. El suspenso se volvió parte esencial del interés mediático. Finalmente, la tensión se mantuvo hasta el cierre del día. Ninguna aclaración concreta llegó, y la expectativa quedó más alta que nunca. Los espectadores afirmaron que seguirían atentos a cualquier actualización. El tema se instaló firmemente en la conversación pública. La falta de respuestas mantuvo viva la intriga. La historia cerró la jornada como una de las más comentadas del momento.